hijos. Él nos hizo sus hijos para que nosotros podamos ir a Él y tener una relación con Él. Y eso es a través del Espíritu Santo. Digan conmigo Espíritu Santo. Y yo quiero continuar con esta última enseñanza acerca del Espíritu Santo en estas semanas, 2 semanas que he tenido la oportunidad de poder, el privilegio de poder impartir la palabra. He estado hablando acerca del Espíritu Santo. Entonces quiero que me acompañen. Estuve hablando en estas últimas semanas. Empecé del día de Pentecostés, que es 50 días después que Cristo resucita. Y Jesús le da una promesa a los discípulos y le dicen y le da instrucciones específicas para que ellos vayan, sigan las instrucciones, para que ellos recibieran lo que es la promesa que Cristo le dijo. Dijo, yo me voy. Cuando Él resucita, dice, yo me voy, pero no los dejo solo. Yo me voy, no los dejo solo, sino que yo les enviaré a ustedes un consolador. Esa es la promesa que le dio a sus discípulos cuando Él resucitó. Cuando Cristo resucita, esa es la promesa que le da, y le da instrucciones y le dice a ellos, vayan a tal lugar, esperen ahí, hasta que yo les envíe entonces este consolador que Él llevaba prometiéndole a ellos. Este consolador, que en el original es la palabra paracletos, que viene siendo el mismo o haciendo la misma función, o paracletos, que Jesús hizo con sus discípulos. Él les dice, me voy, resucito, pero me voy a la derecha del Padre, no los dejo solo, sino que les envío este consolador. Y Él dice que el consolador es el Espíritu Santo. Digan conmigo Espíritu Santo. Este Espíritu Santo es la misma presencia de Dios. Y les hablé la semana pasada de que Cristo estaba limitado, tiempo, espacio y materia, y Él estaba limitado a donde Él podía estar. Ahora, donde estaba Cristo, téngalo por seguro que había milagros. Él predicaba, Él enseñaba, Él sanaba y liberaba. Eso es lo que hacía Jesús. Cristo vino a modelar el Padre, a revelarnos a nosotros, y tomó forma de hombre para enseñarnos a nosotros cómo nosotros podemos tener una relación con Dios en esta condición humana. Por eso tomó forma de hombre, para al fin de cabo llevar a la cruz aquello que es oposición o hace guerra con el reino de Dios, que es la carne, la carne. Entonces Cristo dice, yo no lo voy a dejar solo, sino que yo les voy a enviar a ustedes Paracletos, que es el Espíritu Santo, para que ya entonces esta limitación que Él tenía de tiempo, espacio y materia, o de estar en un lugar a la vez, porque no podía estar en todo lugar a la vez por la condición en su forma humana, 100% hombre, sino que les voy a dejar mi espíritu. Y lo poderoso y extraordinario del Espíritu de Dios es que el Espíritu de Dios puede estar en toda persona que lo recibe como Señor y Salvador, o aquella persona que es hecho hijo de Dios. La semana pasada también le hablé acerca de cómo la palabra de Dios nos revela de que el Espíritu Santo, cuando viene a la vida de un ser humano, diga conmigo Espíritu Santo, el Espíritu Santo es el mismo Espíritu de Dios. Y entienda esto, que Dios no se encuentra en un lugar como mucha gente se lo piensa, ¿verdad? Con pelo así canoso y barba larga y cana y listo para darle un garrote a la gente por lo malo que se porta. Así no es Dios. Dile que está a tu lado, así no es Dios. No te lo imagines de esa manera, un lugar lejos. Así no es Dios. Sino que Cristo hizo lo necesario para ir a la cruz y pagar por todos tus pecados. Nuestros pecados son deuda con Dios. El pecado te separa de Dios. Dios es santo. El pecado te separa de Dios. Dios lo sabe. Por eso Cristo, aquello que separa al hombre de Dios, Cristo vino a resolverlo en la cruz, para llevarlo y crucificar todo tu pasado, tu presente, tu pasado y tu futuro, tus errores. Porque tus pecados, tú con tus pecados no puedes ser uno con Dios santo. ¿Está claro eso? Nosotros en la condición humana no podemos ser uno con un Dios santo. Por esa razón, esta condición humana y todos nuestros pecados y toda nuestra deuda con Dios, Cristo tuvo que venir, Dios mismo vino, tuvo que venir, tomar forma de hombre para ir a la cruz y crucificar todo. Como nunca pecó, Él calificó su ser, su sangre pura, calificó para hacer aquel sacrificio que paga por deuda que no fuera de Él. La paga de pecado es muerte. Digan conmigo, la paga de pecado es muerte. Cuando tú pecas, por ley espiritual, tiene que haber muerte en esa área donde tú pecas. Si pecas en la finanza, va a haber muerte en las finanzas. ¿Cómo opera la muerte? La muerte significa separación. El cuerpo, el alma y el espíritu se separan, y eso es por el producto de la muerte. Así que donde hay pecado, hay muerte. Ahora, ¿qué es lo que produce la muerte?
que significa separación. Es cuando tú aquello que tú pecas o el estilo de vida que tú vives te puedes separar de Dios. Ahí donde empieza la muerte. ¿Por qué? Porque te separas de la fuente de vida. Dios es la fuente de vida. El que vive separado de Dios está frito. ¿Por qué? Te separas de la fuente que te da toda vida en lo físico, en lo espiritual y también en lo emocional, en tu mente, en tu alma. La escritura dice que somos nosotros, nuestro ser total, somos espíritu, tenemos una alma y estamos dentro del cuerpo. Así somos nosotros, así es la composición de Dios, así lo reveló Dios de cómo Dios nos hizo a nosotros. En el momento, en cualquier área que tú pecas, de esa área o en eso, en cualquier aspecto de tu vida, eres separado de Dios, y esa separación de Dios es lo que produce que esto que se separa de la fuente de vida empieza a corromperse, a deteriorarse, y esa es la condición de todo ser humano. En la condición de pecado, en la práctica de pecado, no en acuerdo con Dios, eso es lo que te separa de Dios, y entonces empiezas a ¿qué? A fracasar. Todo el cuerpo entonces empieza o entra en un proceso de deterioro, de composición, y por eso es que viene, entonces se produce la muerte. Eso es en toda área de tu vida. ¿Están de acuerdo conmigo? Cristo vino, llevó nuestros pecados, lo llevó a la cruz para entonces perdonarnos. Dice la escritura que derramó sangre para purificarnos, y al purificarnos ya podemos ser uno con el Dios puro, el Dios santo. Dile que está a tu lado, esto es claro. Esto es tan claro. Ese es el evangelio, esa es la buena noticia, porque esto es por gracia, no es por lo bien que te portas. Porque si es por nosotros conectarnos con Dios y tener una relación y mantener una relación con Dios por lo bien que nos portamos, y por lo malo entonces, gente, porque sabe que todavía tenemos una lucha con aquello que se llama la carne. Por eso la escritura dice, camina en el espíritu, porque caminando en el espíritu es lo que te da el poder para tú decir, yo no soy dominado por la carne. Un fruto del espíritu es el dominio propio. Diga conmigo, dominio propio. Gálatas capítulo 5 versículos 22 y 23, me gustaría que lo pongan. Habla acerca de este fruto del espíritu que yo les hablé también. Es que cuando el espíritu de Dios está en ti, porque Cristo te perdonó. Digan conmigo, Él me perdonó. Digan conmigo, derramó sangre, me limpió, me purificó, me santificó. En esa condición ahora tú puedes ser uno con el Dios Santo. Puedes ser uno. En otras palabras, Dios vino a resolver este problema de la condición humana, a hacer todo lo necesario para reconciliar la humanidad pecaminosa con un Dios santo. Hizo todo lo necesario, te perdonó de tus pecados. ¿Cómo? En la cruz lo llevó, derramó sangre para purificarte, hacerte apto para esta maravillosa revelación, impartición de su santa presencia en ti. La presencia de Dios, Gálatas capítulo 5, versículo 22, les hablé también de qué significa la presencia de Dios, el Espíritu de Dios. Diga conmigo, el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios dice que el fruto del Espíritu de Dios que está en ti, la vida de todo creyente, dice que el fruto del Espíritu, lo que produce el Espíritu en ti es lo siguiente. Dice, amor. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. 23 dice mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay. El fruto del Espíritu, una vez más, dice que es amor. Diga conmigo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Versículo 23 dice mansedumbre y templanza. Hoy quiero estacionarme un poquito en lo que es la palabra templanza. Templanza, anótelo, es dominio propio. Cuando tienes el Espíritu de Dios como hijo de Dios, el Espíritu de Dios produce en ti una habilidad de tener dominio propio, de poder dominar tus pensamientos, tus emociones y decidir desde el interior lo que vas a hacer de acuerdo a estos pensamientos. Y el Espíritu de Dios entonces por gracia en nosotros produce este poder que nos da la habilidad de tener dominio propio, dominio de mí mismo. Anótelo, ¿de qué? ¿Dominio de qué? Primordialmente de tus pensamientos. Toma dominio de tus pensamientos. Tienes el Espíritu de Dios. Por eso Dios viene a vivir en ti. No para que seamos parte de una religión. Dios viene a tu vida para transformarte, para hacerte aquella persona que Él diseñó que tú seas, para que seas un buen representante de Él. Porque así Dios nos diseñó. ¿Cuánto dicen amén a eso? Pues denle un aplauso al Rey de Reyes por eso.
Entre muchas cosas, de que el fruto del Espíritu, el amor, este amor es lo que produce Dios en ti, el gozo que necesitas, la paz, que significa estar completo, nada faltando, nada roto, la paciencia, ¿verdad? ¿Se acuerda la paciencia? Cuando la necesitamos, se la pedimos al Espíritu Santo, y les enseñé de que cuando se trata de paciencia, Dios, o todo lo que es el fruto del Espíritu, Dios te prepara para que este fruto sea de abundancia en ti y pueda fluir en ti y en todo tu diario vivir. Ese es el fruto del Espíritu en ti, que produce todo esto para que tú seas la persona que Dios diseñó, que seas un buen representante de Él con el fruto que Él pone en ti, con el fruto del Espíritu de Dios. Ahora quiero que me acompañen. Thank you, Jesus. Quiero que me acompañen al libro de Lucas, capítulo 10, versículo 17 al 20. Poderoso. Ok. Así que Gálatas capítulo 5, versículo 22-23 habla acerca del fruto del Espíritu. Juan capítulo 14, vayamos de un pronto. Quiero acordarle este versículo porque de ahí quiero continuar edificando sobre su vida, de esta promesa que Cristo le da. Juan capítulo 14, versículo 25 al 27 les dice: yo les he dicho estas cosas estando con ustedes, mas el Consolador, que es el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él te va a enseñar todas las cosas. El Espíritu Santo, como creyente, tú no estás solo. Dile que está a tu lado, tú no estás solo en este caminar en Cristo, sino que el Consolador, que es el Espíritu de Dios, el Espíritu que el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y también le acordará todo lo que Cristo les ha dicho, que es lo que dice la palabra. Versículo 27 dice: la paz les dejo, mi paz yo les doy, no como el mundo la da, porque el mundo tiene un mal concepto de lo que realmente es la paz. Solamente Dios puede dar paz, y esta paz es un fruto que Dios te da para que tú puedas proceder en tu diario vivir con la paz de ¿qué? De lo que Dios te ha prometido. Número uno, de lo que Dios te ha prometido. Y no solamente lo que Dios te ha prometido, sino que Él es tu Padre, que Él cumple lo que Él te ha prometido, o lo que tú esperas de Él, o lo que tú esperas que haga de Él. Esta paz es este fruto del Espíritu que Dios te da mientras tanto en lo que Dios está obrando, en lo que Dios continúa obrando en tu vida. Por eso quiero llevarlo a ver lo que dice la Escritura. Veamos esta aplicación poderosa de lo que es la fe. Les hablé la semana pasada acerca de estos 70. Me gustaría que me acompañen Lucas capítulo 10, versículo del 17 al 20. La semana pasada les hablé acerca de cómo Jesús envía 70 de sus discípulos. Él envía 70 de sus discípulos. Y quiero que pongan mucha atención, que cuando Jesús los envía, ¿qué es lo que termina sucediendo con estos 70 seguidores de Jesús? Lucas versículo 17 dice: volverán los 70. Dice que volvieron los 70. Ellos vinieron con gozo diciendo: Señor, aún, dice esto, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Entonces los discípulos vienen contentos y vienen a Jesús y le dicen: Señor, vienen con mucho gozo y dicen: Señor, estoy gozoso. Están gozosos. Y es porque ellos ven que aún los demonios se les sujetan en su nombre. Atención, aquí les hablé que cuando Jesucristo andaba con sus discípulos, le enseñó a sus discípulos a predicar, enseñar, a sanar y a liberar. Cuando Jesucristo los envía a ellos entonces a predicar, Jesucristo no los envía solo, sino que Jesucristo les da una habilidad, conocido también como unción. Diga conmigo: unción. Le da la unción de Él, se la imparte a ellos para que ellos vayan a hacer lo que Cristo le mandó, a predicar el evangelio. Pero note esto es muy importante, gente, y es que mientras tú estás caminando aquí en Cristo, te vas a dar cuenta que aquí en la tierra te vas a encontrar con oposiciones aquí en la tierra, con oposición de lo que es el plan y propósito de Dios contigo. Anota esto, y es que es cuando Satanás viene contra ti, él viene no solamente contra ti como persona, sino que viene contra ti, viene contra tu familia, viene contra tu salud, viene contra tu matrimonio. Las tinieblas vienen para robar, matar y destruir, dice la Escritura. Pero ¿qué es lo que la tiniebla quiere robarte? Anótalo, lo que es, número uno, primordialmente la fe. ¿Por qué? Porque la fe tiene mucho poder. La fe es un fruto del Espíritu de Dios que Dios produce en ti, y la Escritura dice que la fe mueve montaña.
La fe te moviliza aún a ti a creerle a Dios y a continuar en adelante sin que haya oposición. Y si hay oposición, la fe es creerle a Dios de su existencia y su poder. Versículo 19 dice, cuando vienen ellos vienen gozosos. Los discípulos, cuando después que Jesucristo lo envían, ellos vienen gozosos. Dice que aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Versículo 18 dice, y ellos le dijeron, Jesús les revela a ellos, yo vi a Satanás caer del cielo y lo vi caer como un rayo. Y después le dice esto, yo les he dado potestad de hollar serpiente y escorpiones. En otra palabra, le he dado autoridad. Y le está revelando a sus discípulos qué es lo que sucede en el ámbito espiritual para que los demonios se les sujeten a ellos. Gente, tengo para explicarle esto. Cuando vemos el origen de Dios con la humanidad, el libro de Génesis, vemos que Dios creó al hombre y le entrega la tierra para que el hombre sea el administrador de lo físico, del ámbito físico, no la tiniebla. Por eso en el momento que tú le entregas tu vida a Cristo, de ese momento en adelante vas a ver una oposición. Pero ¿cuál es la oposición primordial de las tinieblas en tu vida? Número uno, quiere venir contra tu fe. Número uno, quiere venir contra tu fe por el poder que tiene la fe. Cuando tú le crees a Dios, tú eres imparable. Porque le vas a creer a Dios. No hay nada que te desenfoque, nada que te desoriente, sino que le vas a querer continuar creyendo a Dios, a las promesas de Dios y a los milagros o de lo que tú necesitas de parte de Dios. Versículo 19 dice que Él nos ha dado a nosotros la potestad, el derecho de poder pisotear, hollar, que es lo que significa la palabra hollar, pisotear serpiente y escorpión y sobre toda fuerza del enemigo. Atención a esto. Todo hijo de Dios tiene un nivel de capacidad, de lidiar con lo que en lo físico nosotros no podemos. Y me gustaría que anote esto también, y es que las cosas espirituales tienen que lidiarse espiritualmente. No puedes lidiar con las cosas espirituales con métodos naturales, no funciona, no compagina, no se puede. Entonces, cuando se trata de lidiar con cosas espirituales que no vemos, necesitamos las cosas espirituales. ¿Qué necesitamos? Anótalo, el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, anótalo, el Espíritu Santo es lo que te da acceso a conocer más a Dios, a conocer el corazón de Dios. La presencia del Espíritu de Dios en nosotros nos deja entender esto, que todo lo que necesitamos aquí en la tierra para caminar en victoria, todo lo que necesitamos aquí en la tierra para tener un rompimiento o un avance en cualquier área estancada, necesitamos que la manifestación del Espíritu Santo en nosotros, que tiene todo poder para hacer milagro. Pero entienda esto, el Espíritu Santo está en usted para empezar la obra y terminar la obra que Él ha empezado en tu vida. ¿Cuál es? De transformar tu vida, hacerte esa persona que Él diseñó que tú seas. Ese es el deseo de Dios y el poder de Dios en ti. Pero gente, tenga esto claro, seguro, de acuerdo a la palabra, le digo esto: las cosas espirituales tienen que lidiarse con lo espiritual. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo es el que nos da la habilidad de poder conocer las cosas espirituales. El Espíritu Santo es el que nos da acceso también a las riquezas espirituales. ¿Cuáles son las riquezas espirituales? Todo este fruto del Espíritu, el amor, el gozo, la paz. El Espíritu Santo es el que nos da acceso para nosotros recibirlo y nosotros manifestarlo también. Ese es el poder del Espíritu Santo. ¿Están de acuerdo conmigo? Ahora Jesucristo le dice a ellos, viendo aquí versículo 19, dice: les he dado la potestad, el derecho de hollar serpiente y escorpiones, que significa también estas influencias demoníacas en tu vida. Pero no solamente los demonios, ellos se regocijaron y vinieron a Cristo porque los demonios se les sujetaban a ellos. Pero no solamente consiste, atención aquí, en lo espiritual no solamente consiste. Nosotros ponemos nuestra mira a Cristo, nosotros ponemos nuestra mira en Cristo. Pero las tinieblas no paran. Las tinieblas no va a parar. ¿Por qué? Porque las tinieblas, número uno, va a venir contra tu fe. Número dos, va a venir contra tu relación con Dios. Y va a venir contra tu propósito. Esos tres. Las tinieblas viene contra tu fe. Las tinieblas viene contra tu propósito, la fe y tu relación con Dios. Amén. Ahora quiero que me acompañen rapidito. Y quiero llevarlo a Marcos capítulo 5, versículo 21 al 23.
Y quiero revelarle, quiero traerle conocimiento de dos eventos poderosos que lo va a ayudar a usted a entender más cómo es el Señor, cómo opera Dios, especialmente si nosotros venimos a sus pies esperando un milagro. ¿Cuántos de ustedes han venido a los pies de Dios rogándole porque necesitan un milagrazo en su vida? Vamos a Marcos capítulo 5, versículo 22 y veamos esta oposición y aprendamos a cómo lidiar con las oposiciones. Vamos a aprender de cómo nosotros podemos lidiar con las oposiciones. Versículo 21, Marcos capítulo 5, versículo 21 al 23 dice, pasando Jesús otra vez en una barca al otro lado de la orilla, dice, se reunió alrededor de él una gran multitud. Versículo 21 dice, y él estaba junto al mar. Versículo 22 dice, y vino uno de los principales de la sinagoga. Y este principal se llama Jairo. Digan conmigo, Jairo. Versículo 22 dice que vino este principal, una persona de mucha autoridad de la sinagoga, llamado Jairo. Y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando. Ven, y le da las instrucciones a Jesús de lo que él espera. Y le dice, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Jairo viene a los pies de Cristo, se postra ante Jesús y le pide, Señor, te ruego porque tengo una hija que está agonizando. Ven y ponle las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Ahora veamos versículo 25. ¿Qué sucede? Que en lo que Jairo va en el camino con Jesús, a lo que le pidió que vaya y le salve a su hija que está agonizando, se encuentra con una experiencia extraordinaria. Y le digo esto, muchas veces nosotros nos acostumbramos, le pedimos a Dios y esperamos que Dios resuelva las cosas en el momento, pero todo es en el tiempo de Dios porque Dios tiene todo bajo control. Dile a la persona que está a tu lado, ten paz, que Dios tiene todo bajo control. Jesucristo se para a tener una experiencia con otra persona necesitada también. Y vamos a leer acerca de esta otra persona. Ellos iban en camino a atender la necesidad de Jairo, que tiene una hija que está agonizando. Y en lo que va en el camino, que van a ponerle mano para que ella sea sana, sea salva, se encuentra también Jesús y el Jairo que está a su lado con otra experiencia, que es un proceso de aprendizaje. Los procesos de Dios son extraordinarios. Los tiempos de Dios también son extraordinarios, porque Dios hace las cosas en su tiempo y en su proceso. Pero los procesos de Dios siempre son para edificarnos. Los procesos de Dios siempre son para edificarnos. Versículo 25 dice que una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, o sea que tenía una hemorragia de sangre. Versículo 26 dice, esta mujer de este flujo de sangre versículo 26 dice que había sufrido mucho de muchos médicos y gastó todo lo que ella tenía. Esta mujer con esta necesidad fue a todos los médicos, gastó todo lo que tenía y dice que nada había aprovechado, antes bien dice que le iba peor. O sea que ya la única opción que tenía era ella. Ya había resuelto, todos los doctores han visto todo. Él la visitó a toditos. Dice versículo 27, dice versículo 26 que ella gastó todo lo que tenía y que le había ido aún peor con todos estos doctores. Me imagino cuántas veces no la estafaron, donde no había solución o no le encontraban el problema que había. ¿Cuántos de ustedes han visto estos casos en los hospitales que no le encuentran el problema? Cuando aparece el problema, eso es un milagro. Vamos a ver entonces cómo se resuelve este problema, donde ya no hay otra opción. Entiende esto, que Dios entra a tu vida a hacer milagros. Dios interviene en tu vida cuando ya no hay otra opción. Porque cuando ya no hay otra opción, el único que lleva la gloria es aquel que tiene todo poder para sanar, para restaurar a la mujer en esta condición. Versículo 27 dice que a ella le fue peor, intentó todo. El problema es espiritual. No es algo físico, es algo espiritual. Y las cosas espirituales tienen que lidiarse de manera espiritual. ¿Cómo? Una intervención de Dios para hacer un milagro. La intervención viene de Dios para hacer un milagro, para restaurar a la persona a su estado o su bienestar, que es un milagro. Versículo 27 dice esto. Versículo 27 dice,
que Jesús, cuando yo hablara acerca de Jesús, esta mujer cuando escucha, versículo 27 dice, cuando yo hablar de Jesús, vino por detrás de entre la multitud y tocó su manto. Ella hace este acto profético y toca el manto de ella, y la razón por qué ella toca este manto, versículo 28 lo revela, y era porque ella decía en sí, ella se hablaba a sí mismo. Había algo, una condición interna donde ella tomaba dominio propio y ella tenía una convicción que la movilizó a hacer algo que podía haber también, le podía haber costado la vida. ¿Por qué? Porque lo que ella en su condición de este flujo de sangre, se supone que no se acercara a ningún hombre. Ella en su fe tuvo el atrevimiento de venir por detrás de Jesús y hacer un acto ilegal, porque la condición de ella no era para que estuviera entre las multitudes, sino apartada por la condición de ella. Y versículo 27 dice que cuando ella oyó hablar de Jesús, ella desata la fe, creyéndole a Dios. Dice que viene por detrás, versículo 27 dice que viene por detrás entre la multitud y tocó el manto de Jesús. Versículo 28 dice que ella le toca el manto, y es porque decía ella en su interior, si yo toco solamente su manto, yo seré salva. Ahora, lo que me interesa de esta palabra salva, anótalo, y significa rescatar del peligro y poner a salvo. Y esta palabra mayormente se usa para referirse a un acto de Dios para liberar a los creyentes de la pena y de todo poder que viene detrás del pecado. Ahora, la condición de ella es espiritual. La condición de la hija de Jairo también es espiritual. La hija también de Jairo, la condición de la situación también era espiritual, y por eso vinieron a Cristo, que es la solución de todo problema del ser humano aquí en la tierra. Nota la palabra salva. Esta palabra salva también se conecta con lo que Cristo hizo en la cruz por la humanidad. Esto significa que en el momento que tú recibes a Cristo como Señor y Salvador, la esperanza no solamente morir y ir al cielo cuando uno parta de aquí de la tierra, sino que en el momento que le entregas tu vida a Cristo, el Espíritu Santo que empieza a vivir en ti es aquella esperanza que, así como Cristo estaba delante de esta señora y así como se le acercó para tocar su manto, ella desató la fe en su interior, hablando, creyendo y accionando. Digan conmigo: hablando, creyendo y accionando. Dice la palabra que Cristo le dijo a ella, en el momento que ella toca el manto, ella fue salva. En el momento de ¿qué? De su condición. Entonces esta palabra salva viene a ser, o se revela, de acuerdo al Viejo Testamento, una intervención de Dios en esta situación que ella está pasando. La salvación no solamente es cuando tú mueres y partas a la presencia de Dios. La salvación es en toda área de tu vida, que tú necesitas una intervención de Dios en tu vida, en toda ella. Jairo está presente. ¿Se acuerdan de Jairo? Jairo está presente. Jairo está esperando su milagro. Pero me gustaría que anote esto. En el momento o en el proceso que tú estás esperando tu milagro, Dios continúa obrando. Y muchas veces nosotros nos ponemos un poco impacientes, porque vemos que Dios hace milagro con otra gente y vemos que Dios está obrando. Gente, en esa situación es cuando Dios te está revelando y te dice: yo estoy presente, pero esto lo voy a hacer en mi tiempo, porque el tiempo de Dios es el mejor tiempo. Mientras tanto, entre tú pedirle a Dios y vamos, déselo fuerte, entre tú pedirle a Dios y ver el milagro tuyo, aprovecha los procesos que van a causar. ¿Qué hacen estos procesos? Aumentar tu fe, y las tinieblas lo saben. Aumentar tu fe, y las tinieblas lo sabe. Vas a escuchar testimonio en lo que tú esperas milagro. No te quejes y digas: Señor, pero ¿por qué tú lo haces por ella, pero por mí no? ¿Por qué? O lo haces por esta persona, o estos testimonios, muy bueno el testimonio, pero Señor, y el mío, y el mío, ¿y para cuándo? No te quejes. Aprovecha los procesos. Aprovecha, porque la experiencia de Dios, de los procesos, es para reventar tus limitaciones en tu mente, expandir tu capacidad de querer continuar creyéndole a Dios para cosas mayores. Esta mujer tiene un flujo de sangre, 12 años, pero Jairo tiene una hija que se le está casi muriendo.
Los dos necesitan un milagro. Veamos. Dice que en versículo 29, en versículo 29 dice, y enseguida la fuente de su sangre se secó. Y ella sintió que el cuerpo ya estaba, ella lo sintió. El cuerpo estaba sano ¿de qué? Su azote. Anota, azote. Azote, quiero darle la definición de azote en el original, es la palabra mastix. Y es una enfermedad cuyo dolor es como una tortura. O como una plaga también se puede interpretar. Y esta es una palabra antigua que se usaba para referirse a las aflicciones que se consideraban un azote de parte de Dios. Por el pecado, digamos, por el pecado. Cristo vino a nuestra vida para pagar por todos nuestros pecados. Si ya nuestros pecados son perdonados y lo llevó, ya el azote que era para nosotros en la cruz, Cristo lo llevó. Esto ya nos hace libre del azote. ¿Están conmigo? ¿Por qué le digo esto? Porque cualquier milagro e intervención que necesita de Dios en tu vida, sea por consecuencia de las malas decisiones que tomaste, sea por tu pasado, algo que tú mismo produjiste, algo que por una decisión que tomaste mal hecha de tu pasado, lo estás pagando ahora. Tengo para decirte, ese azote Cristo lo llevó en la cruz de Calvario para hacerte libre de ese azote. Si tienes eso por revelación, harás lo mismo que ella. Hablarás en ti y dirías, si yo toco el manto de mi Señor y Salvador, yo recibiré mi milagro. ¿Cómo yo activo esta fe en mí? Anótalo, número 1. ¿Cómo se activa la fe? La fe es creerle a Dios en lo que Él te promete. Y la razón es por fe, porque todavía no lo vas a ver hasta que se realice. La fe es lo que te encamina, lo que te impulsa a continuar en la vida, en adelante, creyendo que Dios va a hacer lo que Él te prometió. No importa lo que suceda, no importa lo que digan, no importa los pensamientos que se oponen a lo que Dios o lo que tú esperas o estos milagros. Porque van a venir pensamientos que te van a decir, ya no, olvídate, suéltalo en banda. Eso ya no funciona, no va a funcionar. Dios hizo de su parte, tiene que ser realista contigo. Ya de eso de milagro, Dios. ¿Cuándo he tenido esas experiencias aquí en la tierra? Vamos a continuar leyendo las escrituras para que se encuentre con esta experiencia que entonces se encuentra Jairo después de ver un milagrazo que Dios hace en la vida de esta muchacha. Le dice en el versículo, ¿dónde estamos? 29. Versículo 30 dice, luego Jesús conociendo, Él dice, en mí yo reconozco que salió un poder. Desde mi interior reconozco que salió este poder, y este poder es la palabra dunamis, y Él lo sintió. Y los discípulos le dicen en el momento, dice, pero usted ve que la multitud nos aprieta. ¿Cómo sabes de que hay un milagro? Y es que Jesús les revela, yo sentí este poder. Esta palabra poder en la palabra es dunamis, y esta misma palabra la vamos a ver en cuanto a nosotros. ¿Por qué? Anótalo. El poder que hace milagro en ti y en la tierra es el Espíritu Santo que mora en ti. Déselo fuerte. Déselo más fuerte, se lo va a dar. Dice, poder ha salido de mí. Volviéndose a la multitud, dice, ¿quién me ha tocado? ¿Quién ha tocado mi vestido? Versículo 31, sus discípulos le dicen, ves que la multitud te aprieta, y dice, ¿quién me ha tocado? Dice, pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Versículo 33 dice que entonces la mujer, teniendo miedo y temblando, porque ella sabe que lo que ella hizo es algo acto ilegal, pero su fe la impulsó a hacer un acto sobrenatural. Porque ¿qué es lo que te moviliza para recibir tu milagro? Anótelo. Número 1, la fe. Y la fe se manifiesta de dos maneras. O tú teniendo fe lo manifiesta de dos maneras. ¿Cómo? Con tus palabras y tus acciones.
Tus palabras tienen que ir en acuerdo con lo que Dios te promete y tiene que continuar en adelante con lo que Dios te dice, y no puede permitir que nada te desenfoque de la fe que tú tienes, la esperanza y la certeza que tú tienes de lo que Dios te prometió. No permita, dile que está a tu lado, no permita que nadie te desenfoque. Número 2, tiene que haber una acción correspondiente. Esta mujer se le acerca y toca el manto, entendiendo, ella estaba lista para recibir su milagro. Versículo 35 dice que entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y ella entonces le dice a ella: hija, ¿tú qué te ha hecho salva? Tu fe te ha hecho salva. Le dice: ven paz y queda sana de tu azote. Jairo está presente en este asunto. Jairo no tiene que ver nada con el asunto. Jairo lo que quiere es su hija que está agonizando. Él lo que quiere es que su hija sea salva, que su hija sea perdonada, que su hija sea sana, que sea salva. Él esperaba lo mismo. Versículo 35 dice que mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga, vinieron de la casa de allá, de la casa de Jairo. Y en ese momento Jairo, después de ver su milagro, diciendo, esta gente viene y se le acercan a Jairo y le dice: Jairo, oh my God, Jairo está esperando. Wait. Lo más impactante de esto es que Jairo va a buscar a Jesús para que vaya y le salve a su hija. En el camino ve que Jesús está atendiendo a otra gente y no a él. Y en el camino entonces, que él va con toda fe y toda paz de que Jesús le va a resucitar o va a sanarle su hija, se encuentra con esta noticia o esta mala noticia de que su hija, ¿a qué? Ha muerto. En ese momento Jesucristo lo mira y le dice en el versículo 36, luego que Jesús oyó esto, luego que Jesús escucha esto, le dice: no temas, sino simplemente cree. ¿Por qué? Anótalo. Y es que cuando te encuentras con oposición, porque esto es espiritual, él espera su milagro, pero ve que Dios hace milagro en otra persona. Él espera su milagro y deja que Cristo tome su tiempo para hacer este milagro en esta mujer que necesitaba su milagro. Pero en lo que él espera y ahora van de camino en lo que a esperar o a ver la manifestación de lo que él esperaba, se encuentra entonces con alguien que viene con una noticia diciéndole a él que su hija había muerto. Gente, le digo esto: cuando estás esperando un milagro de parte de Dios, tenlo por seguro que Satanás siempre va a venir con una noticia al contrario de lo que Dios te ha prometido. Pero ten esto por cierto: Cristo está presente. El hacedor de milagros se encuentra en ese lugar, se encuentra en el momento, y cuando Jesús oye esta mentira o esta oposición que le llega a Jairo, le dice en el momento: no temas, no te desenfoque, no le crea aquella noticia, no le crea aquello que viene que se te presenta a ti como una oposición, o se te presenta a ti al contrario de lo que ya tú estás esperando, porque Cristo ya está contigo. Versículo 37 dice, versículo 36, Jesús le dice: luego oyó Jesús que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, solamente crees. Atención a esto: cuando viene en oposición de las tinieblas a tu vida, la tiniebla quiere depositar en ti una mentira. ¿Para qué? Para que tú la creas, y al creerle entonces te posicionas o tomas posesión de esto. Y esto es opuesto a lo que Dios te promete. La promesa de Dios viene de parte de Él como un Dios, como el Padre Celestial que te ama. Los milagros de Dios lo hace el Espíritu Santo que ya está en ti. El Espíritu Santo, este poder, este dunamis ya está en ti, porque el Espíritu Santo está en ti, ya el Padre lo prometió. ¿Por qué permites entonces que vengan
vengan de afuera o digamos desde el ámbito físico, porque estos hombres que vienen o esta influencia de las tinieblas que vienen, que quieren venir en contra de lo que Dios te ha prometido, vienes desde el ámbito físico, con información humana, con perspectiva humana, porque mira lo que le dice, ya no molestes más al maestro. Yo sé que tú crees en Dios y yo sé que que Dios es poderoso, pero tiene que ser realista, y es que tu hija ya murió. Eso es una realidad que ellos vieron. O sea, es una realidad para ellos en lo físico, porque vienen con esa noticia. Y Jesús le dice en el momento, le dice, no te desenfoque de eso. No te desenfoque, no permita que eso llegue a tu corazón, porque entonces viene a ser una verdad que la vas a recibir, la vas a creer y vas a entrar en acuerdo con eso. Cuando entras en acuerdo con aquello que tú crees, eso es lo que se va a realizar, y así mismo vas a caminar, creyendo de que teniendo a Jesucristo a tu lado, teniendo al Espíritu Santo ya en ti, ya Cristo te prometió, ya Cristo te dijo. ¿Por qué creerle a una mentira o algo que venga de las tinieblas para desenfocarte? Porque esto es un desenfoque. Por eso Jesucristo le dice, no le haga caso a eso. Solamente cree. No tengas miedo. Dile que está a tu lado, no tengas miedo, porque tú no estás solo. Él le dice a Jairo, yo estoy contigo. ¿No viste el milagrazo que ya yo hice con esa mujer? Viene otro entonces a decirte a ti, estamos juntos. O sea que él y Jairo están juntos. Y le dice, no te desenfoques con esto que te acabo de decir. No tengas miedo, porque Cristo está con él. Cristo lo lleva a otro nivel en tu vida. Y él dice, mi presencia, mi Santo Espíritu está contigo. En otras palabras, si el Espíritu Santo es el hacedor de milagro y el Espíritu Santo está en ti, tú tienes el hacedor de milagro en ti y alrededor de ti. ¿Cuál es la preocupación que tú tienes? Jesús le dice, no te desenfoques, no temas, solamente cree. Si hice el milagro en aquel entonces y lo hice en el camino para que vieras, hey, no temas. No te dejes llevar no te dejes meter cualquier cuento en tu mente y te llevas tú de cualquier cuento. Jesús no está en tu lado. Y si lo duda, el Espíritu Santo está en ti, el hacedor de milagro aquí en la tierra. Ya lo hizo, ya lo sabes, lo has escuchado. Viene una noticia. Cuando viene una noticia opuesta a lo que Dios te ha dicho que va a hacer, y más cuando estás caminando con Dios y está a tu lado, no temas, simplemente cree, continúa en adelante. Las oposiciones siempre van a venir, porque esto es espiritual. ¿Qué se necesita para activar la fe? Creerle. Nota que la mujer del flujo de sangre, ella dijo en sí, si tan solo toco el manto de Jesús, seré salva. Acostúmbrate a decir, si tan solo puedo entrar a la presencia de Dios en la mañana a orar, yo seré salvo. Mi finanza, mi matrimonio, mis hijos, porque no estás solo. Eso fue lo que Jesús le quiso decir a Jairo. Jairo, tú no estás solo. Ya tú has visto milagro. Vamos en camino a tu milagro. No te desenfoques, lo agarró. Ven acá, rápido, ven. Y Dios te dice, ven rápido, ven. Y Él dice, vamos en camino al milagro. Y mientras tú vas caminando esperando tu milagro, no te desenfoques, porque van a venir personas. Personas que van a querer hablarte a los oídos, opuesto, en guerra a lo que Dios te ha prometido. Porque así es el reino de las tinieblas. Acuérdense, los 12 discípulos, los 70 discípulos regresaron gozando y dijeron, Señor, aún los demonios se nos sujetan. Dice, yo les he dado autoridad a ustedes para hollar serpientes y escorpiones. Acostúmbrate a poner bajo tus pies todo lo que venga a tus oídos que quiera venir a ti, que sea opuesto a lo que Dios te ha prometido. Dile, no, yo no recibo eso. Ni me va a meter miedo, ni lo voy a creer, ni voy a entrar en acuerdo con eso, porque yo ando con mi Cristo, el hacedor de milagros. Y vamos para adelante. Un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Eso no se queda ahí. Oposición. Versículo 36, Jesús le dice, ya que Jesús escucha esa, el dominicano le dice vaina, las cosas insignificantes, esa vaina.
Cuando escucha eso, le dice, espérate. Y el Espíritu Santo siempre te va a decir, cuida tu corazón. No deje que cualquier expresión o palabra, si es opuesto a lo que tú estás esperando, deséchalo. No permita que llegue a tu corazón, porque te puede trabajar ahí y puede producir ¿qué? Miedo. El miedo te paraliza. El miedo te desorienta, te desenfoca. Y por eso Jesús le dijo, tranquilo, tápate los oídos, no le haga caso a eso. Y aprovechó y después le da unas instrucciones específicas. Y le dice, Pedro, Juan, venga conmigo. Nota el versículo 37, dice, y no permitió que le siga nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. ¿Por qué? Atención. No te sorprendas si Dios está quitando gente a tu lado que no está hablando el lenguaje de Dios en tu vida. Hay gente que Dios te lo tiene que quitar del camino. Y hay personas y circunstancias donde Dios dice, tranquilo, tú estás solo, no te preocupes, estás conmigo. No, que mis amigos que ya nadie quiere, nadie me llama. No te preocupes de eso. Dios quiere gente a tu lado que tenga el mismo lenguaje de Él. Necesita gente que te hable palabra. Gente que cuando estás caído te levante y te diga a ti, oye, ve acá, viejo, no acabamos de ver un milagrazo de una mujer de flujo de sangre. ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es la inseguridad? El mismo que hizo el milagro para esa mujer es el mismo que está aquí con nosotros. Vamos para allá. Dile que está a tu lado, vamos para el milagro. Le dice, no quiero a nadie más con nosotros. Que no me venga a meter cuento, que no venga a hablarme otra cuestión que no sea lo que Dios prometió. Y le dice, Pedro, Jacobo, Juan, vamos. 38 dice, y vino a la casa del principal o de la sinagoga. Y él entonces se encuentra con este alboroto. Entendemos cuál es el alboroto. Todo el mundo ahí cree que la niña está muerta. Y él le dice, y los que lloraban, veían el alboroto, los que lloraban, los que lamentaban mucho. Versículo 39, viene Jesús. A mí me gusta esto de Jesús, porque Jesús siempre viene a poner orden en todo lo que está distorsionado. Él viene a poner orden. Pero Jesús pone orden basado a la verdad, porque Él es la verdad. Él es Dios. Él viene a poner orden en tu vida. Y la pregunta es, ¿cuál es el desorden que tú tienes? ¿Cuál es la queja, el alboroto? Como que hay fracaso. Si el dador de vida, aquel que hace milagros, está contigo, ¿no es que es tu padre? ¿No es que tú eres hijo? ¿Cuál es el alboroto en la casa? Porque cuando la finanza está bajita, matrimonio, sabe lo que le estoy hablando. Hasta los platos rotos y plan, 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 plan. ¿Cuál es el desorden? Dios proveerá. Dile que está a tu lado, Dios va a proveer. En el hospital, no, el diagnóstico. ¿Cuál es el desorden? Ponte en orden. Si el Dios milagroso sea en el hospital por un diagnóstico que dijo el doctor, a mí no me venga con esa mala noticia. Porque la Escritura dice que por sus llagas soy yo curado. Atención, amén. Les voy a decir revelación de la llaga, que por eso nosotros somos curados. Acuérdense que la salvación, o lo que ella necesitaba, era una salvación, una intervención. En otras palabras, no estamos hablando de una salvación que cuando muere y se vaya al cielo. No, la salvación es en la enfermedad, en el momento. La salvación puede ser en tu finanza. La salvación puede ser en tu matrimonio. En todas ellas necesitaba ella un milagro. Ellos necesitaban un milagro. Si Cristo entonces llevó las llagas y fue latigado y crucificado para que nosotros seamos curados, ahí se desata el poder de la salvación en mi cuerpo para lo que yo necesito. No importa lo que diga el doctor, no importa el diagnóstico, no puede más que la voluntad de mi Padre, que me dice que por sus llagas somos nosotros curados. Este alboroto de que lo que están llorando, están lamentando. ¿Por qué? Porque ven, y en la mente de ellos la niña murió. Versículo 39 dice, y entrando él les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino que duerme. Atención aquí. Primero fue una mala noticia, y ahora se encuentra entonces con el versículo 40. Ahora encontramos con unos burlones. Ya no estamos hablando de gente entonces que vienen con palabra o con frase opuesta a lo que Dios te promete, sino que van a haber gente que se van a burlar de ti por la fe que tú tienes. Atención, no te desorienten ni te desenfoquen por lo que la gente piense o los demás. Cuida tu testimonio, esto es muy importante, porque hay gente que en su arrogancia dice, a mí no me importa lo que piensen de mí, y vive una vida al garete, y así no funciona. Damos testimonio,
Pero si no es Juan, Pedro y Jacobo en tu vida, deséchalo. Si viene con burla, que eso sucede, vienen con burla, gente. ¿Por qué? Porque no conocen tu fe. Y no conocen al que está contigo, que es el que va a hacer el milagro en tu vida. Vamos a darle un aplauso al Rey de Reyes. Ellos se burlan porque no entendían por qué. Anota esto para que conozca algo especial de tu padre. Si espera este milagro. Y es que Dios tiene un poder para hablar las cosas en existencia. En otras palabras, la niña estaba muerta, según ellos como lo veían. Y cuando vinieron a darle la interpretación a Jairo en el camino, ¿se acuerdan? De que había muerto, ella había muerto. Pero Dios no ve lo que está sucediendo en el momento. Él ve su perfecta voluntad. Y Dios es un Dios, anótalo, Dios es un Dios que habla las cosas en existencia. Por eso Él dice, ella no ha muerto, ella solamente duerme. Ella solamente está durmiendo. En otras palabras, Cristo está revelando, desatando la palabra de poder para que se haga su perfecta voluntad en esa niña. Ellos no lo entendían y por eso se burlaban. Dice la escritura en versículo 40 que ellos se burlaban de él. Mas él, ¿qué volvió a hacer? Lo echó fuera. Dile bye bye, bye bye, bye bye. Si no estás en acuerdo con lo que mi papá me ha prometido, si no está en acuerdo con lo que Dios me ha dicho y lo que está en la palabra, deséchalo. Y Jesús agarró y lo echó a todito fuera. Y se tomó al padre y la madre de la niña y los que estaban con él y entró donde estaba la niña. 41, termino, dice, y tomándola por la mano, la niña hace el milagro. Le dice tali takumi, que traducido es, niña, a ti te digo, y le da instrucciones. El Rey de Reyes le dice, niña, levántate. Habrán personas que te van a hablar de la perspectiva humana. ¿Qué hizo Jesús? Fuera, vámonos solo. Vámonos solo. Lo segundo, vemos que Jesús manda a que no tenga miedo, sino que crea solamente. Lo tercero que sucede es que Jesús no permitió que nadie más lo siguiera, sino los tres más cercanos a él, que tenían la misma fe que él, creyéndole. 4. Jesús habló las cosas en existencia y dice, esa niña no ha muerto. Aprende y acostúmbrate a hablarle a tu circunstancia de acuerdo a las promesas de Dios. Eso hace milagro en tu vida. No te quejes. La queja, la crítica, ya sabemos cuál es el problema. ¿Para qué repetirle el problema y llamar a la gente y decirle el problema que está sucediendo? Ya tú sabes, no le cuentes los problemas a la gente, porque te van a venir de allá para acá como le vinieron a Jairo. Y le va a decir, ya olvídate de eso, yo sé que Dios tiene todo poder. Y te va a movilizar a hacer lo que era, cosas en tu propia fuerza, y eso no funciona. Puedes echarlo a perder. Y lo último que Jesús le dice, él habla las cosas en existencia, dice, ella no ha muerto, ella solamente duerme. Te vas a encontrar gente que se van a burlar de ti, te van a criticar a ti, que te congregas, que tú le creas a Dios. Ya no lo molestes más, las cosas son como son, tiene que ser realista. Todo esto, no te lleve de eso, continúa creyendo. Y lo último, Jesús viene, pone todo en orden y le habla a la niña, le habla a tu situación. Lo único que tú necesitas para un milagro de Dios es que Dios hable a tu situación. Aquello que Él te prometió, lo único que tú necesitas es que Dios lo hable en existencia. Él tiene todo poder para hacerlo. Creó los cielos y la tierra. Y aquí tengo para decirte, Dios te trajo en esta mañana para decirte, créele a Dios. Aunque te toque caminar solo, aunque te toque echar de tu vida o dejar que Dios quite a aquellos que se oponen o te quieren hablar al contrario de lo que Dios te dijo que va a hacer, no te preocupes, conéctate con la fuente de vida. Él te encaminará a tu milagro y verás la gloria de Dios. Amén. Den un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Thank you, Jesus. Quiero hacer un llamado. Es esta invitación que Dios hace a tu vida.
Esta invitación es de parte de Dios para ti. Si nunca has recibido a Cristo como Señor y Salvador, esta es la gran oportunidad de abrir tu corazón y dejar que el Rey de Reyes, el Dios Todopoderoso, venga a tu vida para darte lo que Él te promete, la vida eterna. Esta vida eterna es esta vida que procede de Dios, esta vida que viene de Dios mismo, que te da esperanza, donde Él dice: yo te salvo en toda área de tu vida, todo aspecto de tu vida. Dios está presente para salvarte. Lo único que toca de nuestra parte es recibir su salvación, lo que Él hizo en la cruz para pagar por todos tus pecados. Esta es la gran oportunidad para recibir el perdón de Dios en este momento. Lo único que tienes que hacer es, en este momento, es abrir tu corazón, reconocer la condición humana en la cual te encuentras y entregárselo a Cristo, para que en la cruz Él pague por todos tus pecados, todo tu pasado. Y de la misma cruz desatar esa bendición para vida eterna, que si sabes que si muere en este momento estará en su presencia. Sé que hay alguien que nunca le ha entregado su vida a Cristo. Esta es la gran oportunidad de abrir tu corazón y recibir el Rey de Reyes, el perdón de pecados. Recibir la vida eterna. Dejarlo que Él entre a tu vida y obre en diferentes áreas de tu vida y ponga las cosas en orden y continúe haciendo los milagros para restaurar tu vida en toda área, en todo aspecto. Sé que hay alguien que nunca le ha entregado su vida a Cristo. Ahí donde está, a la cuenta de 3, levanta tu mano. 1, 2 y 3. Sé que hay alguien que nunca le ha entregado su vida a Cristo y quieren tomar esta decisión en este momento. Ahí sin pena donde estás, levanta tu mano. A la cuenta de 3, 1, 2 y 3. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Quiero guiarlo a toda persona en este momento que está viendo en video. Y si usted está aquí también y quiere hacer una oración, lo puedo guiar a hacer una oración de simplemente arrepentimiento, pidiéndole al Señor perdón y recibirlo como Señor y Salvador. En la iglesia, si me acompañan, digan conmigo: Padre Celestial, gracias por esta oportunidad. Gracias por lo que hiciste en la cruz. Reconozco que soy pecador y que mis pecados me separan de ti. Reconozco que fuiste a la cruz para pagar por mis pecados, que al tercer día resucitaste como Hijo de Dios. Recibo por gracia y por fe el perdón de pecado y la salvación. Lo recibo en este momento. Recibo tu Santo Espíritu en mi vida para salvación y vida eterna. Lo recibo por fe y por gracia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Ahí donde está, póngase de pie. Póngase de pie.